Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. El año pasado, la mitad de lo que creció el PIB de Dinamarca se debió a la contribución de Novo Nordisk, la farmacéutica responsable del exitoso medicamento Ozempic. Es el caso más llamativo de un modelo de desarrollo que apuesta por la biotecnología como motor de crecimiento económico. Dinamarca ha sabido transformar el conocimiento científico en empresas sólidas y competitivas que hoy lideran mercados globales. Un ejemplo que invita a preguntarnos por qué en España, con talento y ciencia de primer nivel, el salto del laboratorio a la empresa resulta tan complicado. El reto está en superar ciertas limitaciones estructurales, como el acceso a la financiación, más conexiones entre investigación e industria o una cultura que separa de una manera muy tajante la carrera académica del emprendimiento. Si se supera esa barrera, podríamos avanzar hacia un nuevo modelo productivo donde la biotecnología no solo sea investigación puntera, sino también empleo, innovación y desarrollo económico. Para saber más cómo se produce realmente esa transición del laboratorio a la empresa en España, hoy contamos con 4 invitados de excepción que hemos podido reunir en nuestro estudio gracias al congreso que la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular ha celebrado en Cáceres. Enseguida hablamos con ellos, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en las principales plataformas de podcast y en X si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La biotecnología es mucho más que una disciplina científica, es un sector estratégico capaz de transformar la salud, la alimentación y la economía. En sus laboratorios se desarrollan fármacos, terapias y soluciones que hace apenas una década parecían ciencia ficción. Pero convertir esos hallazgos en tratamientos o productos reales no depende solo del conocimiento científico. Requiere también de emprendedores capaces de llevar la investigación del laboratorio al mercado. En países como Dinamarca, ese salto se ha materializado en gigantes globales como Novo Nordisk, la empresa que está detrás de los fármacos Ozempic o Wegovy, y que se han convertido, un país de 6 millones de habitantes, en una potencia farmacéutica mundial. Pero ¿por qué allí sí y aquí no? ¿Qué falta en España para que la biotecnología se convierta en un motor económico que pueda ser comparable? Estas preguntas afectan directamente a cómo se financia la investigación, cómo se crean empresas a partir de descubrimientos científicos y qué oportunidades tienen los jóvenes investigadores para convertir su conocimiento en impacto real. Así que para hablar de todo ello, hoy tenemos a 4 invitados de excepción y que hemos podido reunir gracias a su participación en el congreso que la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular ha organizado en Cáceres. Vamos a presentar a nuestros ponentes, aunque vamos a pedirles que sean ellos los que cuenten un poquito cuál es su trayectoria para que podamos ubicarlos y a partir de ahí empezamos a charlar. Si os parece, vamos a comenzar con Meritxell Teixidó, que es directora ejecutiva y cofundadora de Gate2Brain, una empresa que desarrolla sistemas para transportar fármacos hasta el cerebro. Muchas gracias por esta Bienvenida. invitación. Sí, un placer estar aquí en Cáceres estos días. Pues Gate2Brain, yo soy química de formación y Gate2Brain lo que somos una tecnología que son tractores que van al cerebro y que como remolque llevan aquellos fármacos que podrían ser una oportunidad para los pacientes, pero que no llegan allí de forma eficaz. Y los primeros productos que estamos desarrollando es en el campo de la oncología pediátrica. Un tema desde luego muy importante, enseguida ahondaremos. La relevancia queda señalada por la propia definición de la empresa, ¿no? También junto a ella está Esther Riambau, que es directora ejecutiva y cofundadora de Oniria Therapeutics, también especializada en terapias tumorales, antitumorales, y que también has participado en Gate2Brain, ¿no? Sí, yo soy cofundadora también de Gate2Brain y a su vez de Oniria Therapeutics, donde soy la directora general.
En mi trayectoria soy bióloga y bioquímica, pero luego decidí que no me quería dedicar a laboratorios, sino que a la gestión de la ciencia. Por eso hice un MBA y estuve más de 20 años haciendo transferencia tecnológica, hasta que salieron estas dos oportunidades en las cuales me uní. Oniria Therapeutics es una empresa también en el ámbito de la oncología de precisión, con una estrategia totalmente diferente, ¿no? La mayor parte, el 95% de los fármacos de oncología de precisión inhiben cosas que no funcionan bien. Nosotros lo que estamos ofreciendo es la opción de incrementar la acción de un gen supresor de tumores que funcione todavía mejor de lo que está funcionando para eliminar el tumor en concreto. Bueno, también nos acompaña Eduardo Oliver, que es investigador en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC y que combina la ciencia básica con proyectos también de transferencia tecnológica, un poco el perfil. Sí, bueno, pues yo también de formación soy farmacéutico, entonces aunque hago ciencia básica, siempre hago una ciencia con vistas a que esto llegue al paciente en algún momento, ¿no? Y veo lo difícil que es y lo menos difícil o un poquito menos difícil que sería si el sector académico, que cuenta con experiencias muy amplias, con tecnología muy amplia, sobre todo centros como el CSIC, que cuenta con 124 centros distribuidos por toda España, con expertos en todas las áreas del conocimiento, pudieran colaborar de la mano de empresas como las que nos han contado Meritxell o Esther, para acompañar, ir de la mano todos juntos para intentar llegar de una manera un poco más fácil o un poco más lejos o un poco más rápido y trasladar todo ese conocimiento que se genera en la parte académica hacia los pacientes, ¿no? Un poco lo que tratamos de hacer con una iniciativa que hemos llamado Red de Servicios para la Traslación Biomédica es facilitar esas colaboraciones con empresas para que las empresas puedan tener acceso a tecnología que de otra manera sería más complicado y los investigadores del CSIC podamos apoyar con nuestro conocimiento a esas empresas que están haciendo una labor tremenda para llevar productos a la clínica, ¿no? Pasa que ahí no sé muchas veces de quién parte la iniciativa, si la empresa va a buscar o es el investigador que tiene algo que cree que podría ser interesante para la empresa. Es una pregunta muy buena. El CSIC trabaja en ambas direcciones. Nosotros con la iniciativa de la RST Biomed, que es el nombre corto, lo que buscamos es dar servicio a la iniciativa de la empresa, ¿no? Un poco solucionar los problemas que la empresa nos plantea de una manera transversal, de una manera multidisciplinar, ¿no? Y que puede implicar a mucha gente. Pero es verdad que el CSIC también trabaja mucho en dar a conocer tecnología puntera que se genera en los laboratorios del CSIC y que puede ser útil para una empresa, que le puede interesar comprar esa patente para avanzar en su investigación, o a lo mejor empresas que se crean desde el mundo académico. Ambas, si no me he equivocado, vienen del mundo académico y llega un momento que decidieron pasarse a la empresa, ¿no? Son las valientes que deciden hacerlo. Enseguida vamos a ver más el caso, pero también tenemos que presentar a Rosario Cerrato, que es la directora de innovación de Ingulados, una empresa extremeña que aplica la biotecnología a la sanidad animal, ¿no? También un campo muy importante, no solamente sanidad humana y además ahora ya dentro del concepto de One Health, ¿no? Sí, nosotros estamos aquí en Cáceres, somos la empresa Ingulados. Yo también, mi primera parte en la trayectoria profesional pues fue unida a la universidad, en la parte más de investigación clásica, y en un momento dado pues decidimos, Pedro Fernández y yo, fundar Ingulados para poder llevar esas soluciones, esa investigación un poquito más cerca de donde se podía aplicar, ¿no? Entonces sí, trabajamos, en nuestra formación es veterinaria, yo también soy bioquímica y lo que intentamos es buscar pues componentes que podamos aplicar en productos que mejoren la salud de los animales, que está directamente relacionada con la salud de las personas y del medio ambiente. Es el concepto One Health, una sola salud, un solo planeta, que tenemos que tratar de cuidar entre todos. De alguna forma creo que con lo que se basa tu empresa también es intentar retirar el uso de algunos fármacos, antibióticos, ser más eficientes, ¿no? Sí, cuando hablamos de salud global y de los retos, de las oportunidades que se presentan en ese ámbito, pues uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es el de las infecciones causadas por bacterias multiresistentes. En ese sentido, es necesario desarrollar estrategias para preservar el uso de los antibióticos que ya existen,
para eliminar ese uso que se hacía antes de utilizar los antibióticos como para prevenir una enfermedad, ¿no? Los antibióticos hay que usarlo para tratar, y una vez que se ha demostrado que ese es el antibiótico eficiente, después de las pruebas necesarias, entonces necesitamos compuestos que mejoren la inmunidad de los animales y de las personas y hagan menos necesario el uso de antibióticos. Y a la vez también necesitamos nuevas moléculas que tengan ese efecto como antibióticos, ya que la investigación en moléculas antimicrobianas, pues en los últimos años, ahora se está reactivando, pero hubo un tiempo en el que pues ya parecía que los antibióticos funcionaban y que ese problema no iba a existir, por lo tanto bajó mucho la intensidad en la investigación en nuevas moléculas antimicrobianas, y ahora se está reactivando debido a que necesitamos pues estas nuevas moléculas. En el caso de Ingulados, a diferencia de las otras empresas que nuestras invitadas están haciendo, vosotros ya estáis trabajando realmente con actividad en el mundo real, ¿no? Ya habéis pasado todo lo que era la fase clínica de ensayos, ha sido más rápido, es diferente. Claro, nuestra empresa tiene una base de servicios, tenemos servicios de diagnóstico, servicios de consultoría y asistencia a las ganaderías, que eso estamos funcionando, digamos, desde el principio, y luego la parte de investigación empezamos desarrollando, investigando en estos compuestos con estas actividades, y lo primero que hemos hecho es aplicarlos en alimentación. Entonces esa fase regulatoria es más corta que cuando te dedicas, digamos, a registrarlo como un medicamento, y ya estamos comercializando productos basados en moléculas obtenidas de bacterias con actividad tanto antimicrobiana como moduladora. Algunos de esos componentes pues los tenemos en proyecto para que puedan ser futuros medicamentos, y eso será en un periodo mucho más largo porque necesita muchos más ensayos clínicos, pero lo que son los componentes que comercializamos como suplementos nutricionales ya tenemos una línea que se está comercializando. Que digamos, quizá, no sé si está en un punto más maduro, o por lo menos el desarrollo, llegar al mercado así un poquito más fácil, un poco también por el tipo de producto que teníais, ¿no? Claro, por el tipo de producto, porque un alimento y un medicamento tienen una regulación distinta. Claro. En el caso de los medicamentos, entiendo que eso sí que es una carrera, una maratón, ¿no? En la que hay que tener mucha confianza, porque aunque hayáis visto ensayos muy prometedores, ir cumpliendo los objetivos, la regulación, ¿qué es lo peor a lo que tenéis que enfrentaros? El reto, yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, si miro para atrás, todo surgió durante 15 años de investigación. De hecho, 10 tesis doctorales durante 15 años, que eso no son 15 años, sino son 10 personas haciendo la tesis. Y eso nos puso en un momento en que teníamos tractores, ¿no? Tractores que van al cerebro. Y ahí empezamos, unos 5 años más o menos, intentando ver en ese primer caso de llevar un agente quimioterapéutico al cerebro si era una oportunidad o no. Y desde donde estamos ahora, que estamos saltando de roedores a cerdos en la experimentación, pues seguramente nos faltan un par de años o 3 para llegar a un ensayo clínico. Y de ahí pues todo el camino para que sea un fármaco y una realidad para esos niños. Para quien nos está escuchando, muchas veces hablamos con investigadores ciencia básica, hablamos de un paper que te ha dado lugar a algo que era desconocido, algo que es muy prometedor, pero luego siempre nos encontramos con la barrera de, bueno, esto hasta que llegue a la clínica van a tardar 10 años, si es que llega, y luego iremos cumpliendo etapas. Muchas veces creo que para el público general es un poco oscuro ese proceso. ¿Qué sucede? ¿Por qué desde que hay algo muy prometedor pasa tanto tiempo? ¿Qué barreras son esas, y por qué tenéis que montar una empresa, en el sentido de que no vienen las grandes empresas y dicen, esto es muy prometedor, lo compro y ya lo desarrollo yo? Pues hay varias barreras o oportunidades. A mí me gusta más como la barrera que cruzamos es la barrera que protege el cerebro, el resto son oportunidades, ¿no? Necesitamos poder demostrar que se puede escalar, ¿no? Y cuando estás en la investigación básica, a lo mejor has preparado 10 miligramos o pequeñas cantidades. Para que eso valga la pena todo el recorrido de llevarlo hasta el mercado, tienes que demostrar que puedes preparar cantidades que no solo curen un ratón, sino que puede ser un fármaco, ¿no? Y eso a veces necesita tiempo y sobre todo dinero, demostrar. Y después está muy regulado, ¿no? Porque también queremos fármacos seguros, entonces tienen de estar regulados, ¿no? Entonces, antes de llegar al mercado tienes todas las fases clínicas, ¿no? La 1, 2 y 3 que hemos aprendido con las vacunas, pero antes de llegar a poderlo hacer, hay toda lo que es la preclínica regulatoria, ¿no? Que ya regula los experimentos que se deben hacer antes de pinchar por primera vez un paciente en un ensayo clínico. Y ahí es donde primero empezamos con los roedores, ¿no? Ratones, ratas, y después, en nuestro caso, vamos al cerdo, ¿no? Y esos son años, ¿no?
Son años e imagino que es riesgo. Puede salir bien, puede que no salga bien. Un poco creo que la actividad empresarial trata un poco de gestionar los riesgos de alguna forma, ¿no? Hay un beneficio, pero dinero. puede haber... Minimizar riesgos, o minimizar riesgos. Tienes las actividades que minimizan el riesgo y esa minimización del riesgo es la que hace que el inversor se atreva a poner dinero, porque cuando tú minimizas el riesgo es más prometedor que un día pueda llegar al final y recuperar o multiplicar lo que invirtió. Sí, lo que hemos visto durante los últimos años respecto a lo que decías, porque no viene la farma y lo compra ya, ¿no? Hemos visto una tendencia durante los últimos años, igual los últimos 20 o 30 años, que las empresas farmacéuticas al principio, ¿no? Hace muchos años, tenían departamentos internos de I+D y ellos hacían investigación interna, continúan haciéndola, pero en menos intensidad, ¿no? Y desarrollaban desde el principio los fármacos. A medida que los grupos de investigación fueron desarrollando productos por sí mismos y los avanzaban, se han ido como retirando, porque también pensaban ¿cómo puede ser que el fármaco bueno sea el que yo voy a desarrollar cuando hay tanta ciencia y tanto conocimiento fuera de mis paredes, ¿no? Y han preferido irse retirando, ir dejando que la ciencia fuera avanzando, los productos de terceros fueron avanzando, e ir ojeando fuera de sus paredes para adquirir. Eso ha sido una tendencia que ha ido a más durante los últimos años. Lo que sí que estamos viendo últimamente, en los últimos 1 o 2 años, es que se está nuevamente retrayendo un poco y están empezando a adquirir a etapas más tempranas, porque han visto que en los ensayos clínicos prefieren llevarlos ellos, ¿vale? Pero sí es cierto que todavía pues quieren ver, ¿no? El first in concept, ¿no? El primer ensayo clínico, ¿no? El primera prueba en humanos que aquello funciona o que no es peligroso para adquirirlo, ¿no? Claro, yo creo que las primeras fases de la investigación es más fácil hacerlo en empresas pequeñas que son más flexibles, que están más abiertas a cambiar procesos. Cuando ya tienes unos resultados preliminares, pues ya la farmacéutica grande sí que puede hacerse cargo de eso para llevarlo hasta el mercado, porque ya tiene una estructura que permite esas inversiones que ya para las empresas más pequeñas son más difíciles. Pero todas las primeras etapas, pues a lo mejor una empresa grande con una estructura muy sólida es más difícil. Y lo que tú dices, como hay mucha ciencia, hay muchos expertos en muchos sitios, pues claro, ellos se dedican más a buscar dónde está ese ecosistema que puedo ir introduciendo en su... Por ejemplo, nosotros ahora que estamos en esa etapa de saltando de los roedores a los cerdos, y eso es una validación, es cuando ahora las empresas farmacéuticas más grandes se acercan a decir, ¿y esos tractores no servirían para otras cosas de las que tengo yo? Pues claro, porque para ellos ha ido bajando el riesgo, ¿no? Si lo suyo va avanzando, exacto, pues a lo mejor es útil para lo mío. Pero todo esto no pasaría, y realmente en España tenemos muchos expertos en muchas cositas. Exacto. Muchas. ¿Qué barrera nos falta? Pues yo diría que conectarnos, y por eso me encantó conocer a Eduardo de esa iniciativa de cómo conectar a la gente, ¿no? Porque yo me acuerdo que buscar experiencia en algunas cosas era quedar con alguien que te explica, que me suena, que en un congreso en Sevilla alguien explicó algo, pero no era de Sevilla. Encontrar esa persona es complicadísimo, y lo que no podemos hacer como empresa pequeña es acabar siempre dependiendo de grandes empresas externas, que acaba siendo mucho más caro, cuando al final ese expertise le tenemos en casa. Sí, vamos, yo por lo que comentáis es que no puedo estar más de acuerdo. Al final tenemos todo el tejido. Dice, ¿qué falta, no, para que esto ocurra en España? ¿Por qué ocurre en otros países? Pues realmente estar bien conectados, tener esa mentalidad de emprender, tener esa mentalidad de que nuestros resultados en el laboratorio... O sea, no tenemos, un científico no tiene por qué crear una empresa, pero sí tiene un know-how, un conocimiento que puede ayudar a que la investigación llegue más lejos, ¿no? Y estar conectados, las empresas, si ni siquiera los propios investigadores a veces sabemos qué se hace más allá de nuestro propio campo, ¿no? Que haya mecanismos que nos pongan en contacto, que nos pongan en común, para colaborar, para llegar más lejos. Y luego lo has mencionado así, que ha quedado un poco el dinero. O sea, es verdad, hace falta dinero. Hay mecanismos de inversión pública, se están generando mecanismos de inversión pública. Y yo creo, en comparación a lo que he vivido yo en otros países en los que he trabajado, es que
falta valentía empresarial a la hora de decir, hombre, es que a lo mejor podemos invertir en ciencia o en salud, en empresas pequeñas para ir más rápido en lugar de solo en ladrillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque esto es riesgo-beneficio, ¿no? El ladrillo se va a vender, la demanda que hay, los precios que hay, ¿no? Es como, pues si tengo que invertir, pues a lo mejor prefiero invertir en ladrillo, ¿no? Hace falta inversores muy valientes para invertir en fases muy iniciales de un tratamiento que a lo mejor llegas al humano y es tóxico. Claro. Claro. Es esa cultura Es de diversificar, ¿no? Sí. Ese inversor puede dedicar una parte, o ese business angel, que hay una parte que invierte en cosas que son de gran impacto, pero a veces llevan un riesgo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, no quiere decir que todo el dinero lo ponga ahí, pero, No. pero siempre tener esa cultura de una parte de mi inversión la hago en algo de impacto. Venís de una mesa redonda en la que habéis participado, habéis preguntado a la audiencia cuánta gente estaba pensando en hacer este tránsito del mundo académico a la empresa, y creo que ha respondido una persona solo. Una mano solo. Es como, ¿para qué voy a correr yo ese riesgo? O sobre todo había un auditorio muy joven que imagino que estarán más pensando en iniciar su carrera dentro del ámbito de la investigación, que casi todo está muy enfocado en ese aspecto. No sé si incluso antes de llegar al desarrollo de la carrera investigadora tampoco estaría mal ir metiendo en las universidades algo de, bueno, también cabe esta opción de poder hacer algo en la empresa o no tener miedo a fracasar o montar cosas. Claro, yo creo que eso es cultural totalmente, ha cambiado de cuando yo estudié la carrera a ahora, cambian los discursos, ahora hay muchos más talleres y sesiones como la de hoy, que está diseñada y pensada para que la gente también abra los ojos y piense que hay otras posibilidades, pero es que en el mundo académico desde toda la vida hay cada vez menos, pero aún se sigue viendo así, el que deja la investigación académica para irse al sector empresarial es el perdedor. Uh-huh. Vale, o sea, no se dice, pero es un poco, es el concepto. No sé si eso vosotros lo habéis vivido. El lado porque oscuro. eso frena mucho. Es el lado oscuro. Si es te el vas tal. a la empresa es porque no has podido seguir aquí. ¿O qué? Claro, exacto, porque no eres lo suficientemente bueno para seguir en el mundo académico, porque... Me acuerdo, Y me acuerdo de una mí- profesora Claro, decir, y es al revés. al cabo de unos años preguntarme, oye, ¿y qué estás haciendo? Digo, pues estoy en la Tech Transfer ayudando a crear empresas. Ay, qué pena. Y yo, no, pero si lo hago porque quiero, es mi vocación. Yo, Bueno, Nos es que he falta montado siquiera una empresa- poder imaginar que eso no es un destino negativo, ¿no? Va a empezar Exacto. antes ya de... Es cultural, como Y dice. en otros países vienen con otro exacto. chip. Eso es así. Yo comparto, si reflexiono sobre mis 10 estudiantes de doctorado, ¿no? Donde terminaron, no cambié y todos ellos ahora forman parte de la compañía. De hecho, en la compañía solo salté yo a la compañía y las patentes, ¿no? Pero ellos hicieron su camino. Y sí que hay gente que ha hecho carrera académica, pero hay gente que se dedicó a las patentes, encantado. Hay gente que se ha dedicado, y el más curioso es Bernat, que está en el sello de Can Roca, es el químico de un restaurante de estos de alta cocina. Entonces, el triunfar o no triunfar Bueno, es claro, una bueno, cosa, es que, sobre todo haz claro. lo que te guste, porque le dedicarás muchas horas. Exacto. Eso es, lo importante es tu vocación y la motivación para el trabajo que estás haciendo, pero es verdad que aquí es como cultural, todavía como que la academia, el ser catedrático de universidad es lo mejor, que está muy bien, claro, y el que sea su vocación, perfecto, pero hay otras opciones. Hay otros caminos. Y claro, y los estudiantes lo tienen que ir viendo. Yo es la primera vez que participo en un congreso de estas características en una mesa de emprendimiento, y entonces me ha parecido muy 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 bien, y esto yo creo que hay que fomentarlo, y por parte de los organizadores, pues genial el ir dando otras opciones a los estudiantes, Sí. a los Claro, es que si no investigadores, está que ni vean en que el hay muchas imaginario cosas. colectivo de que esto se puede hacer y es algo Claro. legítimo y digno, Claro. pero Claro. también, como decías, creo que el cambio cultural sí que se está dando. Sí, se está dando. O sea, De hecho, es que de 10 años a esta parte, estas sesiones se llevan haciendo mucho en la SBM, que tiene ese grupo de emprendimiento, pero en otras sociedades científicas, en las escuelas de doctorado, se les hace este tipo de charlas, que es que hay vida más allá de la investigación académica, y son la alternativa real. Al Claro. principio se llamaban alternativas, fíjate, la alternativa real es la ciencia académica. Hay tantas posibilidades y eso se está viendo cada vez con mejores ojos, pero la vieja escuela todavía tiene Claro. ese sentimiento. Para mí me parece que los que dan el paso son los valientes, realmente, porque es mucho más cómodo estar en la academia cuando lo has conseguido, ¿sabes? Porque mira, aquí sigo yo haciendo mi investigación, nadie me dice... Y tú de repente has puesto cuerpo, alma, toda tu vida, recursos que has conseguido en un medicamento, llegas a la fase 2 y no funciona. ¿Y qué haces? O sea, hay que tener la cabeza muy bien asentada, ¿eh? para
Sí, pero lidiar tienes con que darle esto. la oportunidad, ¿no? Al final... Ya, pero si no lo haces no llegas al paciente. Y hay que, alguien lo tiene que hacer. Exacto. ¿no? A mí me Alguien tiene que hacerlo. Me parece brutal. Sí, O sea, sí, sí. me parece Yo creo que, por increíble. ejemplo, los programas de doctorado industrial están dando mucha visibilidad a lo que es la Sí, investigación sí, en la sí. empresa y está conociéndose más y haciéndose más popular, digamos. Hombre, si miras, yo 10, 15 años atrás, No la había. cosa ha cambiado muchísimo. Sí. Muchísimo. Vamos, yo cuando hice la tesis esto no era ni planteable. Sí, no, en nuestro caso, ¿no? Llaman a nuestra puerta estudiantes pidiendo específicamente que quieren hacer un doctorado industrial y que quieren ver realmente cómo los resultados de su trabajo pueden llegar al paciente y tienen un impacto. Totalmente, y ahora comparto, ¿no? Claudia, que terminó ahora la tesis industrial con nosotros, ¿no? Y nosotros hay una parte que fabricamos en India y estábamos las dos paseando por allí y me preguntaba, ¿y por qué lo hacemos, no? Todo este esfuerzo, 24 los sábados, ¿por qué lo hacemos? Me digo, pues mira, Claudia, es súper fácil, va a ser muchos años, pero es súper fácil. Lo hacemos para que un día, cuando se diagnostica un tumor cerebral infantil, el médico pueda terminar la frase diciendo, no se preocupe que hay cura, ¿no? Y es por esa misión que nos movemos o porque haya un One Health en el planeta y como mínimo que hayamos aportado ese granito de arena en ese camino. A la sociedad, ¿no? Sabiendo Eso que- en la investigación básica es lo mismo. Sabiendo que es un camino largo y que tú Sí. solo estás poniendo un granito de arena, pero bueno, es un granito necesario para que se vaya Y yo formando también la o sea, playa. voy a animar un poco también a mi parte, ¿no? Es decir, no solo se tiene ese sentimiento desde la parte de la empresa, Claro. desde la parte de la academia, el colaborar con empresas a mí me ha hecho sentir que de verdad mi investigación está llegando a algún lado, ¿no? Desde la comodidad de la academia, desde el que yo decido lo que investigo, pero yo quiero que lo mío llegue al paciente, bien por biomarcador, bien por tratamiento, o bien nutrición o bien animal, ¿eh? Que todo esto Sí, está sí, relacionado, y, aunque no lo remarque, pero eso también es una opción, ¿no? El tener esa idea que desde la academia también se puede colaborar con la empresa. Claro. Es Bueno, que y como- sin necesidad de arriesgarte. Y como sociedad es una obligación, ¿no? Ya que los fondos públicos invierten en la academia, en empresas como nosotras que también invierten, haya un retorno a esa sociedad y que lo que se desarrolla y lo que se investiga y los avances que se hacen realmente puedan repercutir en la gente. y que lo que motiva el trabajo en la empresa también es dónde puedes llegar con ese resultado, no cuánto dinero voy a ganar, ¿no? Que necesito dinero para seguir investigando, pero no porque me vaya a hacer rica con esto. O sea, que es una vocación igual. Que tampoco la pasa del nada, no, pasa que nada. si te hace, te hace, pero Esto, que otra es cosa que una nos falla en el vocación. imaginario. Claro, ¿no? que Está parece- fatal que me haga Imagínate, rico. No, que hacemos perfecto. ricos. O sea, tienes que ir pudiendo vivir de eso, que ya es Sí, bastante. pero mejor que que no es tu sea esa- vocación. pero mejor que no sea ese el motivo No, claro. Claro. para crear la empresa o para seguir investigando, porque lo más probable Compensa es que más sea que comprar no. los de lotería de Navidad. Exacto, Yo creo que la tenemos probabilidad. posibilidades. Claro, pero antes comentabais qué importante es los casos de éxito, pero también los casos de fracaso, cómo cerrar bien o cómo acabar bien, que también no solamente ya el hecho de abandonar lo que es el mundo académico por el lado oscuro, sino el hecho de, y si hay un fracaso, que se pueda haber un segundo intento y un tercer intento, porque todo es aprendizaje, ¿no? Que también un poco quizá en la cultura nuestra, el tema de que no haya salido bien, bueno, a la primera, va a haber una segunda, una tercera, que creo que ya es pedir todavía Yo creo que un si carácter más extraordinario, ¿no? Si reforzamos esa idea de que es un granito de arena, ¿no? Y que alguien recogiendo eso podrá ir más adelante, puede ser que en medio ese granito de arena parezca que eso no funcionó, fracasó. Yo creo que tenemos que cambiar la forma de explicarlo. No es un cierre de una empresa cerrada con éxito, es un gran éxito del equipo, porque se tiene que plantear todo, ¿no? ¿Qué se hace con el equipo? ¿Qué se hace con esa patente? ¿Qué se hace con cómo se comunica o publica lo que se sabe que no funciona, ¿no? Entonces, cerrar eso bien cerrado es un éxito profesional. Aunque ese producto no llegue al final, ¿no? Y alguien tenga que coger ese granito y moverlo más adelante, ¿no? Pero sí que es, para mí es un éxito profesional y eso nos falta culturalmente aún cambiarlo, Sí, ¿eh? cerrar ordenadamente. Ordenadamente, Y que se vea como un éxito. ¿no? Y que no pase nada y que se pueda volver a hacer, ¿no? Que esta era mi Y única realmente damos el posibilidad de relevo. hacerlo, he fracasado, ya... Es que si miramos los números, la estadística dice que tienen más probabilidades de que no funcione que sí que funcione. Entonces, tenemos que ir empezando a acostumbrarnos a que, bueno, pues ha intentado. Es que el verdadero fracaso es no intentarlo. Claro, Claro. exacto. Los resultados negativos también son resultados y también se aprende de ellos. Entonces, una cosa no ha salido bien, pues hay que saber por qué, analizarlo, organizarse
y poder seguir para adelante. Bueno, para ir terminando, os iba a decir si queréis lanzar un mensaje de optimismo. Ya el hecho de que estéis aquí es que sois optimistas, estáis en ello, ¿no? Pero bueno, para terminar un poco una idea fuerza de quien nos esté escuchando, pensad que muchos son chavales de instituto, por ejemplo, que están un poco interesándose por el ámbito de las ciencias o de las biociencias. ¿Qué le diríais? Que se regalen hacer investigación en algún momento de la vida y que eso a lo mejor les llevará a poder tener esa misión y visión de llegar a cambiar un poquito ese planeta donde viven. Yo les diría además que no lo hicieran solos. Siempre es más agradable viajar acompañado que solo y mucho más divertido. Entonces yo les diría que si quieren emprender, que busquen un equipo que tenga una visión y unos valores similares a los suyos y que luchen por esa visión que tienen. Me la has quitado. Yo tengo un lema, pero voy a añadir otra cosa, pero bueno, yo tengo un lema que dice que la unión hace la ciencia, ¿no? Porque es verdad, yo siempre creo mucho en las redes, por eso me involucro en redes, me he involucrado toda mi carrera en gestionar redes, precisamente porque solo no se llega más lejos, se llega acompañado, ¿no? Pero entonces, claro, como eso ya lo ha dicho Esther, pues yo voy a decir que disfruten, que diviertan y que hagan lo que les gusta, aquello por lo que piensan que son buenos, pero que también hay una razón de ser detrás de eso y que no tienen la toalla, que la vida está llena de obstáculos y que hay muchas, infinitas maneras de sortearlos. Uh-huh. Sí, yo les diría, bueno, un poco todo lo que habéis dicho, pero sobre todo que estén abiertos a posibilidades, que sean gente de mente abierta y que no hay un camino para las cosas. Hay muchos caminos y no pasa nada por ir por un camino y luego cambiar a otro camino. Lo que tienen es que ir buscando siempre su motivación y que lo que estén haciendo les ilusione. Y si van con ilusión, pues van a llegar lejos. Bueno, pues qué buenos mensajes. Nos vamos a quedar con esto. A vosotros, Meritxell, Esther, Eduardo y Rosario, muchísimas gracias por pasaros por aquí, por los micrófonos de Canal Extremadura. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.